Hola, bienvenidos a todos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos a nuestro webinar sobre las nuevas regulaciones en materia de ciberseguridad. Para ayudarnos a entender este nuevo escenario y sobre todo cómo protegernos, hoy contamos con Juanma Criado, que es el CEO de Xeoris, y Elena San Salvador, que es responsable comercial de Xeoris. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por invitarnos. Perfecto. Buenos días. Este webinar tendrá un formato de entrevista. Al final habrá un espacio para preguntas por parte de los asistentes y podéis ir escribiendo allí pues conforme os surjan las dudas para no interrumpir, pero no os preocupéis que al final del webinar los responderemos todas. No dudéis en participar y aportar vuestros comentarios. Primero vamos a dejar un par de minutos para que acaben de terminarse todos los inscritos y empezaremos enseguida. Pero mientras tanto, Juanma y Elena querían mostraros una pequeña herramienta para que paséis el ratito, mientras tanto. Vamos a compartiros un QR que podéis ver en la pantalla, el cual lo cogéis con el móvil y vais a poder introducir vuestras direcciones de correo electrónico, las que vosotros consideréis, ya sean personales o profesionales, y en dichas direcciones, cuando las introduzcáis, pues vais a recibir, pues si esa dirección de correo pues hoy en día se encuentra dentro de los listados que venden los malos por ahí, ¿no? O sea, que al final son información que está en lo que se llama la dark web, ¿no? Que es esa red, ¿no? Que es donde están todos los malos y donde se comparte la información pues de todos nosotros, ¿no? Cuando hay un robo de información, ya sea bueno, nos hemos desayunado hoy con que ha habido un robo de datos en Hacienda, ¿no? Pues por ejemplo, esos datos pues en breve estarán disponibles, ¿no? O los de Endesa, ¿no? Que también hace pocas fechas pues también hubo un robo importante. Entonces, lo que os recomendamos es que lo uséis, veáis si esos datos se encuentran circulando por ahí y además os va a dar una información importante. Os va a dar en qué aplicación o desde qué aplicación fue el robo de esa información. De forma que podréis identificar pues la combinación correo electrónico contraseña que tuvierais en dicha aplicación y obviamente nuestra recomendación pues es que la cambiéis, ¿no? O sea, que no tengáis en ninguna aplicación de ningún tipo, no solo en esa, evidentemente, tengáis esa combinación correo-contraseña, porque es muy habitual que ya lo puedan utilizar a través de bots, ¿no? A través de herramientas automáticas que están pues intentando entrar en aplicaciones de forma continua todos los días. Entonces, bueno, esa información, aunque pongáis el correo electrónico, como es natural, está protegida por nuestra política de protección de datos, que es muy exigente, y no vamos a usarla ni siquiera para ningún tipo de acción comercial. O sea que tener tranquilidad, el objetivo simplemente es que tengáis esa info y que os sirva para algo. Si no tenéis nada, pues oye, estupendo, ¿no? Pero bueno, lo habitual es que los correos profesionales, que los utilizamos más para temas profesionales, pues esté la situación un poco más controlada. Lo habitual es que los correos personales suele haber bastante chicha, ¿no? Con lo cual, sí seguramente que se os encontrará cosas. Lo digo porque nos pasa a todos, es decir, que esto no es muy difícil hoy en día, si estás mínimamente conectado, pues que no estés en aplicaciones y que no puedan pasar cosas así. Pues muchas gracias, Juan. Yo antes, bueno, ahora vamos a comenzar ya. Me gustaría hacer una breve introducción que consiste pues en hacer a invitar a la reflexión, ¿no? Seguramente hoy quizá habéis leído la noticia de este posible ciberataque a Hacienda en el que han cogido los datos de 47 millones de españoles de Hacienda y demás, que esto que por lo pronto parece ser ya ha sido desmentido. O sea, eso sí que es la noticia un poco que salió ayer, pero parece ser que no, que es un usuario nuevo el que ha publicado este supuesto ciberataque y Hacienda ya ha salido diciendo que hayan revisado, no tienen ningún indicio de que parece que son fake news. Pero bueno, el caso es que hace unos días sí que todos sabemos el caso de Endesa. El año pasado, por decir algunos, estuvieron en el Corte Inglés,
el Ayuntamiento de Badajoz, Mango. En 2024 todos recordamos la DGT y ya más antes en 2021 la famosa caída del SEPE, que también estuvieron un montón de días para remontar. Son algunos ejemplos de que cada día desayunamos con estas noticias desde la pandemia, más o menos, ¿no? Aún así parece que el peligro pues solo acecha a los grandes, pero cuando hablamos entre empresarios, en petit comité, todos conocemos casos de pymes cercanas que un lunes por la mañana iniciaron sesión en sus ordenadores y se encontraron también con que no tenían acceso, no podían trabajar, ¿no? Que se les había encriptado la información y se quedaron pues a merced de un tercero con la actividad y su operativa bloqueada, sin poder trabajar y el corazón en un puño, ¿no? Entonces, por eso, desde pandemia, estos casos se han multiplicado, con la IA ya peor todavía, es la puntilla, y por eso la normativa se está poniendo muy dura en ese sentido. Entonces, hoy estamos aquí para hablar de normativa, que nos lo va a explicar a Juanma y Elena, pero también, o sea, la normativa nos evita que nos multen, que eso es importante, pero al final también tenemos que, lo que nos interesa sobre todo es ofreceros soluciones para que el día que un ransomware os pare la actividad, que probablemente nadie se salva, pues que tengamos herramientas para poder remontar lo antes posible y para poder mitigar el parar actividad tiene un coste para el negocio, ¿no? Entonces, pues os traemos también esa solución para pues poder que la pérdida económica sea la mínima posible. Que al final una multa es económica, pero está 15 días parado, pues también tiene un coste muy elevado, ¿no? Así que bueno, primero, pues Juanma, Elena, pues siguiendo con el hilo, ¿no? El típico siempre que decimos, yo soy pequeño, a mí no me conocen, no me van a atacar, ¿no? Que busca un poco la realidad actual, si nos queréis dar un poco de contexto. Como tú dices, al final todos vemos en la televisión que son los grandes los que son ciberatacados, pero ya hay más de un 51% de empresas que han comunicado, o sea, que han denunciado haber sufrido un ciberataque. Estas son las que denuncian, que hasta ahora no todas denunciaban por el daño reputacional que pudieran tener. Ya hay informes en el que se dice que en el 2025 ya han sido atacadas más del 65%. O sea, esto va cada vez en aumento, va exponencial. Como decías tú, la IA nos viene muy bien para hacer cosas buenas, pero también viene muy bien para hacer cosas malas. Entonces, cada vez esos ataques son más sofisticados y son más difíciles de detectar. Ahora mismo los ciberataques son el principal problema que tienen las empresas. Se está duplicando, como decimos, los ciberataques. Las pymes, además, son el principal objetivo. Y el perjuicio económico que estabas comentando antes, ¿no? Ya supera los 100.000 euros, porque al final no solo estamos hablando de lo que decías tú, de una paralización de actividad, de una multa, la recuperación de los datos, de los sistemas, el que nos puedan poner una reclamación por haber expuesto los datos. Al final va sumando todas las contingencias que te pueden suceder por culpa de un ciberataque y ese importe es altísimo, ¿no? Puede llegar hasta los 100.000 euros de media actualmente. Entonces, es muy importante, ¿no? Porque ya el 42% de las empresas ya tardan más de una semana en poder recuperarse y esto lo que supone es que muchas que son pequeñas no pueden ser capaces de afrontar ese impacto económico que supone un ciberataque si no están protegidos económicamente al respecto. Correcto. Entonces, ante este nuevo panorama, pues ya desde hace un par de años, Europa reaccionó con la directiva NIS2. ¿Qué busca realmente esta ley? La directiva NIS2, que es una directiva europea que está vigente desde el 17 de octubre del año 24, pues estableció una serie de medidas bastante exigentes para el entorno empresarial, ¿no? Y ese entorno empresarial, ahora os contaré un poco más sobre el asunto, pero lo importante es la filosofía, ¿no? La filosofía de la normativa, ¿cuál es? La filosofía es que los ecosistemas empresariales estén protegidos. ¿Por qué? Pues porque yo tengo una empresa, ¿de acuerdo? Hago todo lo posible por tener una serie de medidas y estoy protegido, tengo, digamos, todo mi entorno, procedimientos, etcétera, los tengo bien perfectamente cerrados, pero sin embargo trabajo con 20 empresas, 20 suministradores que trabajan conmigo que no lo tienen.
¿Qué ocurre? Estas empresas están trabajando con sistemas que yo muchas veces les proporciono pues una herramienta para firma digital o les estoy proporcionando una herramienta para que accedan a poder atender a mis clientes porque es un call center. Bueno, son muchas las opciones que tenemos hoy en día en las cuales las empresas interaccionamos unas con otras, ¿no? Y eso es lo que pretende directamente la normativa NIS2 que cierra y que, digamos, quiere mantener de una forma estanca, ¿no? Y es lo que desde el 17 de octubre está ya vigente. ¿Qué ocurre? Es cierto que luego todas estas normativas se trasladan al marco legal de cada uno de los países y ahora mismo en la Unión Europea ya son 17 países, de 23, o 25, perdón, los que lo tienen ya totalmente operativa con toda la legislación, con todas las sanciones, etcétera, y en España esto llegó un poco más tarde, ¿no? Entonces estaba en el Congreso desde enero del año pasado. Bueno, pues ya sabemos que en el Congreso estamos un pelín entretenidos últimamente y, bueno, nuestra previsión es que ese marco sancionador que luego comentaremos, pues entre en funcionamiento pues en muy escaso tiempo. Vale, pues si os parece, primero, antes de hablar de este marco sancionador, esta especie de, bueno, la situación concreta de España, podemos hablar de quiénes están afectados por esta normativa. ¿Hablamos solo de bancos, hospitales y organismos públicos? Va más allá. Antiguamente, efectivamente, la NIS1, ¿no?, que se llama, por decirlo de alguna forma, sí afectaba a este tipo de sectores. También hay una norma para la parte financiera que se llama DORA, que también es muy parecida en este sentido, pero la NIS2 abarca mucho más. Considera sectores críticos aquellos sectores que por sus características pueden suponer un gran impacto si hay una paralización tanto en la sociedad como en la economía de un país, ¿no? Pues los divide en alta criticidad y luego los que son críticos, ¿no? Los que tienen la alta criticidad, que son los que deberían tener unas medidas mucho más potentes, ¿no? Según la norma, pues estamos hablando de la parte de energía, pues todo lo que tiene que ver con la electricidad, gas, petróleo, hidrógeno, las bancas y los mercados financieros, también la parte, por ejemplo, aseguradora entraría en este punto, todo lo que afecta a sanidad, no solo los hospitales, también las farmacéuticas. Las farmacéuticas, por ejemplo, también por la parte de investigación y química, también quedarían cubiertos. O sea, al final estamos hablando de un ecosistema grande, ¿no? Infraestructuras digitales y pues empresas que tienen servicios en la nube, que den otro tipo de servicio a otras empresas, ¿no? De forma digital. Bueno, pues un poquito lo que vemos aquí, ¿no? Administraciones públicas y todo lo que afecta al agua, tanto potables como residuales, ¿no? Y también la gestión de residuos también entraría en la parte del sector crítico, ¿no? O sea, al final, si os fijáis, servicios postales, el transporte, química y alimentación, fábricas, investigación, o sea, muy pocos sectores quedan por fuera, ¿no? Porque los que no trabajamos directamente dentro del sector, en algún caso trabajamos con empresas que tengan que ver o que nos den algún tipo de servicio en este tipo de sectores. No estamos ya prácticamente todos en cuanto al sector, que si no es de una forma directa es de una forma indirecta, pero todos estamos interconectados, ¿no? De alguna manera. Y en cuanto a tamaño, si podemos decir, soy una pyme, a mí no me toca, yo solo tengo 50 trabajadores, ¿cómo funciona? Pues en principio, digamos, la norma está como muy enfocada a diferentes ejes, ¿no? Nosotros nos gusta denominarlo en ejes. Por un lado tienes las empresas medianas y grandes dentro de este ecosistema que comentaba hace un momento Elena y digamos, mediana a empresa para arriba estarían todas implicadas, ¿no? Pero haces una muy buena pregunta, ¿no? Y él dice, bueno, y yo soy una pyme, ¿no? A mí me afecta, ¿no? Digamos, pyme la parte de la PY, ¿no? Pues así me afecta, siempre me afecta por dos elementos. Por un lado, si estoy en un sector de alta criticidad, por ejemplo, soy una empresa que doy servicios de telecomunicaciones, soy una empresa pequeña que doy servicios de telecomunicaciones a pymes y, por tanto, el hecho de que a mí me ciberataquen afecta a muchos clientes. En ese caso me afectaría. Como os decía, esto es lo que se va buscando es un ecosistema. Entonces, dentro de cubrir esos ecosistemas, cuando la afección de ese problema es muy grande, pues estás incluido. Además entra un tercer eje, ¿no? Que, como antes os decía, es el de la cadena de suministro. Esto significa que una empresa que está directamente afectada y que antes comentábamos que estaba dentro de esos 18 sectores,
digamos, todos son los suministradores que trabajan para ella. Ahí habrá de empresas pequeñas, medianas o grandes, puede haber de todo, ¿no? Y esto lo que está ocurriendo es entonces que esas empresas que trabajan para, pongamos un ejemplo, para Mercadona, para Correos, para CaixaBank, que son empresas que directamente están afectadas por la norma, también tienen que cumplir la normativa, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a insistir, porque lo que se busca es cerrar ese ecosistema y, por tanto, toda la cadena de suministro tiene que cumplir con eso. Esto es digamos, lo podemos ver desde la parte normativa, ¿no? Que es, digamos, una obligación, ¿no? Pero hay que verlo ya desde el punto de vista de negocio, ¿no? Como si yo quiero ofrecer un producto y trabajar ya con según qué tipo de empresas o con la administración pública que también está afectada, tengo que cumplir ya con estas normas porque me puedo quedar fuera en una licitación, me puedo quedar fuera en un concurso en un momento dado para poder ofrecer un servicio o se me puede sacar como proveedor si no cumplo esta serie de medidas. Entonces, eso es un tema vital que lo metamos en nuestra forma de trabajar, en nuestros procesos, en nuestra filosofía de trabajo como cualquier empresa, porque esto ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, si ahora mismo soy de los primeros, soy de los que ya estoy preparado, no me voy a encontrar con una situación de negocio que en un momento dado, pues ante una oferta me pueda quedar fuera porque no cumplo con alguna de estas materias, ¿no? Correcto. Sí, es muy importante la parte de la cadena de suministro porque al final es la que lo complica todo. También hay una parte de que estamos pendientes de esta transposición, ¿no? a la ley española, porque claro, si cogemos el papel en la mano, ahora hablaremos de los requisitos, ¿no? De los requisitos técnicos y documentales que exige la normativa. Pero claro, no, por mucho que sea un proveedor de una gran empresa que sí que está obligada, un proveedor crítico que sí que está obligada a cumplir con la NIS, casi como tener el esquema nacional de seguridad, es como un esquema nacional de seguridad nivel medio bajo y claro, pues habrá ciertas pymes que les va a suponer un esfuerzo muy grande. Entonces, un poco la recomendación que hacías, Juanma, pues de irte adelantando y poco a poco para no quedarte fuera llegando el momento, pues es muy acertada. Para nosotros es fundamental ir en esa línea, ¿no? Porque luego estas cosas, bueno, pues es un poco, ¿no? Uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Nosotros encontramos con empresas que trabajan con nosotros que de repente, pues la empresa más grande, ¿no? Que es su cliente principal, pues les ha trasladado que lo tienen que hacer ya, ¿no? Y hacer a veces estas cosas, pues no son 5 minutos y claro, si estar preparado es muy importante. Me parece que en la próxima diapositiva teníamos un resumen sobre este tema, pues que soy pequeña empresa, no llego a 50 empleados, supuestamente no estoy obligado, pero hay algunas excepciones, ¿no? Claro, sí, al final, como os decía, ¿no? Si soy una pequeña pyme, pero que mi función se considera crítica, y aquí no hay no hay una línea clara, definida. Si yo tengo una serie de, por ejemplo, tengo un valor de muchos clientes que dependen de mi servicio, lo que en este caso me aplica directamente, ¿no? Y es cierto que esto es un elemento, dice, bueno, yo tengo que gastarme lo mismo que se va a gastar Mercadona. No, o sea, la norma sí es clara en ese sentido y indica que uno tiene que adaptar digamos, la filosofía la tiene que cumplir, pero los servicios y el gasto que tú tienes va asociado, digamos, al tamaño de tu empresa, ¿no? Y por eso es importantísimo que, digamos, los productos y las circunstancias que cubren todas estas cosas no vayamos a servicios que pueda tener una gran empresa, porque evidentemente el coste, pues para una empresa, para una pyme, pues no se podría asumir, ¿no? Pero sin embargo, dentro de toda esta filosofía de exigencia, pues tenemos servicios y hoy contaremos algunas soluciones que son, desde nuestro punto de vista, las más válidas del mercado, que permiten poder cubrir estas necesidades que ahora contaremos con eso. Bueno, y si os parece, entrando ya en materia práctica, pues ¿qué nos exige esta normativa a nivel técnico? ¿Basta con tener el antivirus y las copias de seguridad? ¿Va más allá? Vale, va más allá, ¿vale? Entonces, por un lado tienes efectivamente esas medidas técnicas preventivas, ¿no? Pues puede tener un antivirus, tener el firewall, todo este tipo de cuestiones, pero vamos un poquito más allá. Tiene que haber un control de acceso de los empleados, ¿no? Poner ese multifactor de autenticación
que muchas veces nos parece un rollo, ¿no? El tener que estar ahora, mándame el código, yo no quiero, no me sé las contraseñas, las dejo ya guardadas, pues no hay que hacer eso, hay que poner las contraseñas, hay que poner el doble factor de autenticación, que siempre viene bien, ¿no? Las políticas de seguridad, ¿no? Que tenga la empresa, implementar esas medidas de ciberseguridad y luego auditarlas, ¿no? Porque al final lo que hoy puede parecer que está bien, a lo mejor dentro de 6 meses nos ha quedado corto. Entonces tenemos que estar todo el rato controlando que las medidas que estamos implementando son correctas y se adecúan a la situación que tenemos en cada momento. Otro de los puntos muy importantes es la gestión de respuesta a incidentes, ¿no? Muchas veces las empresas encuentran que de repente el malo no ataca a las 12 de la mañana cuando estamos un lunes todos en la oficina, que podamos un poco saber dónde estamos, ¿no? Siempre lo hace en el peor momento cuando no sabemos cómo reaccionar, pues el tener ese servicio de respuesta a incidentes, ¿no? Que te diga cómo gestionar tanto a nivel técnico como a nivel jurídico, ¿no? Para cumplir con las normativas de protección de datos. Y una formación a los empleados. Normalmente, siempre que hay algún problema, hay muchísimos de los problemas que tienen las empresas suelen ser por el error humano, ¿no? Pues por un empleado que no tiene esa formación de ciberseguridad, que le llega un correo de recursos humanos con un archivo que pone nóminas.exe y dice, ay, pues mira que me han enviado mi nómina, lo pulso y aquí abrimos un ejecutable que no debemos, ¿no? O cosas similares. Entonces es una forma también de que la empresa tiene que formar a sus empleados y dar esa concienciación, ¿no? Porque muchas veces no somos conscientes, cada vez lo somos más porque estamos muy interconectados con los móviles, pero muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo no hace daño y si lo es, o conectar, por ejemplo, un pincho en un ordenador que traemos de casa y cositas así. Y luego, importantísimo, el controlar esa cadena de suministro, ¿no? El que la cadena de suministro cumpla con estas medidas técnicas preventivas en función de su porción, ¿no? De la proporcionalidad que necesita para que no puedan acceder a través de ellas a las grandes. Al final, una empresa grande tiene una protección como si fuera un castillo, ¿no? Y el pequeñito, pues al final se queda muy corto. ¿Qué es lo que hace el delincuente? Pues a través del pequeño accede al grande porque le resulta mucho más fácil el acceso. Entonces, esto se quiere evitar al final con la norma y es lo que hay que controlar, ¿no? Esa cadena de suministro. Y de hecho me gustaría lanzar una pregunta a nuestros asistentes. ¿Cuántos de vosotros últimamente habéis recibido algún formulario de evaluación de proveedores o autoevaluación de proveedores? Es porque ya van en esta línea, están ya adelantándose. Y aunque lo respondes tú y pues, a veces son interminables estos formularios, pues claro, llegará un momento que igual hoy este año te lo dejan, tienes carencias a su criterio, te lo van a dejar pasar, pero quizá de aquí 2 años igual se empiezan a plantear que si no has mejorado o sigues teniendo carencias importantes, pues llegará un momento que quizás se pongan a buscar otro proveedor, ¿no? Que pueda asegurar esta cadena de suministro. Y luego en lo que se refiere a la formación, a pesar, la formación es fundamental, pero es que a pesar de todo, el día a día nos come. Y igual una persona, bueno, yo misma que puedo considerar que me he criado ya con ordenadores y demás, y se supone que tengo dominio, pero un buen día me caigo en la trampa de un phishing ya hecho con IA, porque ese día tengo otras cosas en la cabeza, lo leo un poco más rápido y doy por hecho que es real. Y por lo tanto, al final el error humano siempre está ahí y tenemos que buscar formas de protegernos de que pueda pasar, ¿no? Entonces... Sí, comentar también a el tema que nosotros hoy ya tenemos muchos clientes que empresas como Indra, La Caixa, Inditex, un montón de ayuntamientos, Schneider Electric, son empresas que ya han implementado esta metodología de trabajo, ya les están exigiendo a la cadena de suministro que ellos tienen, que evidentemente son empresas muy grandes y es una cadena de suministro bastante potente, les está exigiendo ya el cumplimiento de esto. Entonces, ya no es una elección, ¿no? En muchos casos, sino que ya está siendo una exigencia, ¿no? Por parte de las empresas que, evidentemente, pues, en esa evaluación de proveedores que bien comentabas, pues ya lo han implementado. Sí, correcto. Bueno, y nosotros mismos también estamos recibiendo bastantes formularios de evaluación de proveedores y tal, y
Y sí, esto va en desde la pandemia, pues estamos mucho más digitalizados, pero eso conlleva también otros riesgos y otras obligaciones nuevas. Entonces, si hablamos de consecuencias pues, de no cumplir esta normativa y demás, a nivel multas, sanciones que... Son, pues desgraciadamente, muy potentes, ¿no? Tenemos, la directiva indica que el máximo sancionador puede estar hasta los 10 millones de euros o un 2% del volumen de negocio global. Entonces, económicamente es muy importante, las multas son muy exigentes, pero además hay un elemento que a mí me parece, o sea, los que ya conocéis la ley de protección de datos, pues también tenéis en la cabeza que también tiene un marco sancionador económico muy potente, pero en esta normativa hay un elemento diferente, hay una novedad, digamos, que sí me gustaría destacar, que es el que los administradores, directivos de las empresas que no cumplan con esta normativa tendrán responsabilidad penal y administrativa. Tener una responsabilidad administrativa, por explicarlo un poco, puede llevarnos al pago de una multa. O sea, pues bueno, igual que en la ley de protección de datos, no cumplo con la ley de protección de datos y la agencia de protección de datos me puede multar por ello. Aquí estamos hablando que además nos introduce una responsabilidad penal. Esto significa que como administrador de la sociedad, como directivo de la sociedad, puedo terminar en un proceso penal en un juzgado por el incumplimiento, siempre que sea evidentemente en situaciones muy graves, por el incumplimiento de esa normativa. Con lo cual, oye, llamamos la atención que no es un tema menor, ¿eh? No es un tema menor porque uno puede decir una multa al final, bueno, la pago ya. Estamos hablando de situaciones de orden superior y que tener ahí un buen asesoramiento y una buena política para ponerlo todo en liza y que tengamos todo bien cubierto es algo que sin duda pues nos va a generar pues una reducción de riesgos, pues hombre, que nos puede entrar muchos dolores de cabeza. Y bueno, si van en la línea de cuando hay un requerimiento a la Agencia de Protección de Datos, porque lo vemos con nuestros clientes, claro, el error puede existir y tenemos que asumir que el problema no es sufrir un ciberataque, al final que el problema es no haber puesto todos los recursos posibles y necesarios para evitar que eso pase. Cuando un cliente nuestro tiene alguna brecha de seguridad de datos, pues nosotros como su DPO le ofrecemos asesoramiento y si podemos demostrar, si es un cliente que estaba bien protegido, que tenía sus protocolos bien al día y tenía la seguridad informática bien, por lo general se defiende el caso y suele salvarse de lo que es la sanción económica, ¿no? Entonces, yo imagino también que la NIS 2 pues irá en la misma línea, que he sufrido este ciberataque, pero he estado parado tantos días, pero lo tengo todo monitorizado, sé cómo ha pasado, sé cómo ha entrado. Fue por un error humano, que al final es muy difícil el error cero, ¿no? Digamos, no existe la ciberseguridad 100%. Y por lo tanto, pero voy a poner estas mejoras para mitigar, pues probablemente lo mismo nos pueda eximir de una multa y menos tan elevadas como estas. Lo que se castiga sobre todo es la inacción. Correcto. Sí, efectivamente, al final la norma nos dice, digamos, el marco donde nos tenemos que mover. Si cumplimos y evidentemente respetamos ese marco, pues como bien, oye, habrá que enfrentarse al proceso, porque luego también es otra. Dice, uno tiene que enfrentarse al proceso, sí, pero claro, saldrás indemne de esto, ¿no? Si no, pues estamos hablando aquí de los marcos sancionadores, pues son muy exigentes. ¿Y cuáles diríais ya para movernos al siguiente tema? ¿Cuál sería la principal amenaza que veis ahora mismo, el principal punto débil de las empresas a nivel de ciberseguridad? Sí, digamos que tenemos dos líneas, ¿de acuerdo? Dos líneas esenciales, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con los seguros, ¿no? Que le pongamos a los malos, ¿no? Desde el punto de vista de herramientas, ¿no? Herramientas que nos van a ayudar a que todos esos fallos de las personas, ¿no? Pues no sean pasados por alto. Aquí ahora hablaremos de soluciones, ¿no? Que nos pueden ayudar en ese sentido. Pues oye, firewall, antivirus, herramientas como backup, etcétera, que nos van a ayudar a, digamos, a poner esa línea con que el riesgo cero no existe. Hombre, no vamos a poner a abrir la puerta de par en par, ¿no?
Y luego, por otro lado, pues todo lo que tiene que ver con los procesos internos, ¿no? El tener las cosas bien estructuradas dentro de la empresa y que además, pues, los empleados tengan una concienciación suficiente para que, bueno, no van a estar siempre preparados para todo, pero por lo menos que tengamos un nivel lo más elevado posible para que ante un error humano, pues, pues las herramientas puedan actuar, ¿no? Y digamos que esa doble vertiente, ¿no? La defensa y la defensa externa, pues la tengamos bien atendida, siempre pensando en que lo que viene después puede ser que todas esas dos, esa primera línea de defensa pueda superarse. Y bueno, ya hemos visto los datos. La realidad es que se supera. Muchos casos también, porque evidentemente esa defensa externa y esa defensa interna, ¿no? Pues no la tienen, ¿no? Lo importante ahora mismo es que ya esa defensa externa e interna ya es obligatoria, ¿no? O sea, y ya es algo que tenemos que poner en marcha para ya no solo pensar en mi negocio y lo que me puede pasar, que es importante, sino que además voy a tener un órgano que está por encima de nosotros, que además son, en muchos casos, clientes muy potentes míos que me lo van a solicitar y exigir. Uh-huh. Muy bien. Bueno, y entonces, ¿qué nos recomendáis en este sentido? Bueno, pues evidentemente, desde el punto de vista de herramientas, pues yo creo que en Edor Team tenéis una herramienta top, ¿no? Que yo diría que seguramente tú nos puedes contar mucho mejor que nosotros, y que lo que hace al final es supervisar, detectar y responder ante una situación de control de la seguridad de dicha empresa, ¿no? Y esto es esencial, ¿no? Es algo que hoy en día, para todas aquellas medidas que ya habéis visto, que muchas son exigentes y tenemos que tener auditados nuestros sistemas, tenemos que tener controlado qué queremos hacer y qué es lo que no, tenemos que tener controlado los datos que salen de mi sistema. Todo eso, si no trabajamos con un sistema tipo DLP, pues es muy complicado, ¿no? Yo creo que ahí Edor Team tenéis una herramienta espectacular, ¿no? Sí, bueno, muchos de nuestros que nos acompañáis hoy, nuestros asistentes, ya probablemente ya lo tenéis implementado, lo conocéis, ya sabéis que Edor Team DLP es un software de prevención de fuga de datos, DLP, Data Loss Prevention, y bueno, y además integra una herramienta para cifrar, que es hemos visto antes que es una de las exigencias de la NIS 2, pero además nos ayuda a cumplir la NIS 2 siempre, claro, teniendo en cuenta que ya estamos protegidos para que nadie entre de fuera, ¿no? Tenemos antivirus, tenemos firewall, tenemos copias de seguridad, es un poco el pack básico, ¿no? Para que nadie nos entre. Y si nos entran, pues que poder recuperar una copia de nuestros sistemas. Pero claro, ¿qué hacemos con el error humano? Por ejemplo, no solo también el error humano, sino posibles acciones maliciosas, sobre todo en empresas pues más grandes, que quizá es más difícil de controlar. Pero claro, la herramienta nos permite tener un registro de todo lo que sucede en nuestros dispositivos informáticos, de manera que a nivel forense, en caso de haya un incidente de ciberseguridad, podamos tener toda la información sobre lo que ha sucedido, pero también tenemos la parte de respuesta, ¿no? De detección de alguna actividad sospechosa o bien sin mala intención, ¿no? Y que pueda dar una respuesta de forma automatizada. Pues, por ejemplo, si detectamos un gran volumen de transferencia de archivos o de proceso de datos en horas de la madrugada, que es cuando suelen los hackers ejecutar esa encriptación de la información, ¿no? Pues podemos hacer que el ordenador se apague de forma preventiva. O sea, esto sin la intervención humana. O sea, simplemente como una medida de respuesta preventiva. Podemos enviar también un SMS o email al responsable de seguridad informática o al gerente, quien sea necesario, pero también como medidas internas, ¿no? Para prevenir estos errores humanos, tenemos la posibilidad de poner bloqueos en caso que un trabajador por desconocimiento o sin mala intención quiera adjuntar una base de datos sin cifrar en un correo electrónico que va hacia afuera, ¿no? Que va a un tercero, o que se lo quiera subir a una nube, por ejemplo, enviárselo por WeTransfer, enviárselo
hacerlo vía WhatsApp web. E incluso ahora desde noviembre tenemos la nueva función de control de tráfico hacia la IA. O sea, también tenemos que tener en cuenta pues que se puede producir una brecha de datos por compartir información hacia ChatGPT, hacia Gemini, que todos, claro, como tienen la versión, aunque esté prohibido en la empresa de usarlo y demás, pues nunca tenemos la certeza de qué uso están dando los trabajadores, porque claro, cierto es que son herramientas muy útiles. Te puedes crear cuentas personales sin coste y claro, por ahí también puede estar habiendo una fuga de información. Entonces, claro, nuestra solución es una herramienta de ciberseguridad, llamamos de dentro hacia afuera, ¿no? Por un lado nos defendemos de los hackers, pero por otro con Edorteam DLP nos defendemos de que para que nada salga. O sea, cerramos bien el círculo, que al final es un poco de lo que trata la NIS 2. Y evitamos que haya estas fugas de información. Entonces, pues que sepáis que los que ya lo tenéis, pues por esta parte estáis bastante bien cubiertos. Estamos seguros que muchos de nuestros clientes cumplís ya con estas medidas básicas que estamos hablando y que en definitiva al final se trata, está muy ligada, como decías Juanma, en cumplir la ley de protección de datos, la NIS 2. Entonces, pues, el que ya esté bien a nivel de protección de datos, haya seguido nuestras recomendaciones o carencias, pues estamos seguros que no habrá problema también para hacer un pequeño paso más para estar perfectamente cubierto ante la NIS 2. Totalmente. Entonces, para ir terminando, hablando también de cómo, digamos que Xeoris, por la parte que hoy os queríamos también hablar de vuestra solución, cómo nos puede ayudar para acabar de cerrar este círculo en este contexto en el que tenemos que tener presente que a pesar de todo nadie se va a salvar, ¿no? O vamos a protegernos al máximo, no con la idea de así no me entrarán o así no pasará nada, sino como para poder decir, bueno, si pasa, yo podré demostrar que estaba perfectamente preparado y cubierto, y que he hecho los deberes, en definitiva. Nosotros desde Xeoris, al final lo que estamos haciendo es que ese servicio de respuesta a incidentes que comentábamos antes en las obligaciones técnicas, no solo damos ese servicio de respuesta a incidentes a nivel técnico, sino también importantísimo a nivel jurídico, ¿no? Esa comunicación que hay que hacer tanto a la Agencia de Protección de Datos como a los clientes en caso de un ciberataque, que en ese momento las empresas, pues lo que dices tú, ¿no? Suelen empezar a hacer esos ataques de madrugada, ¿no? Y te encuentras que no sabes muy bien dónde llamar, no sabes a quién acudir. Pues ese servicio de respuesta a incidentes también hace ese tipo de comunicaciones. Aparte de las cuestiones técnicas, también nos encargamos de la parte legal. Comunicar a la Agencia de Protección de Datos, que además es muy exigente en cómo se hace esa comunicación, y a todos los clientes, incluso si somos una empresa que tenemos mucho cliente, ¿no? Y que no sabemos cómo vamos a poder llegar en ese plazo de 3 días que nos exige la norma en la comunicación, ponemos un call center a disposición de la empresa para que sea capaz de avisar a todos en el tiempo y forma que exige la norma, ¿vale? Además, el impacto económico, como estábamos hablando al principio, ¿no? El impacto económico es muy alto, no solo nos puede afectar a través de sanciones, ¿no? Que ya comentaba Juanma, el tipo de sanciones que son muy altas, ¿no? Y las multas que nos pueden poner. Entonces, desde Xeoris se pone esa asistencia jurídica para esa parte que comentaba, ¿no? De la norma, de que puede haber también responsabilidad penal, no solo administrativa, y además toda esa cobertura de las multas que nos pudieran llegar a poner, porque consideren que a lo mejor podríamos haber hecho más, ¿no? De lo que estamos haciendo, también quedarían respaldadas a través del producto asegurador que disponemos, ¿no? Esa protección directiva, como os comentaba, ¿no? De la parte penal, ¿no? Para responsabilidad y para incidencias graves o muy graves, ¿no? Que es lo que ahora dice la norma. Y lo más importante, ¿no? Asegurar la continuidad del negocio. Al final, ¿cómo podemos asegurar esta continuación del negocio? Pues con la recuperación de los datos, de los sistemas, del análisis forense y de cubrir todas esas consecuencias económicas que nos puede suponer este ciberataque. Al final, cuando empezamos un ciberataque, muchas veces hablamos, tenemos en la cabeza, bueno, ahí nos han robado el dinero de la cuenta y ya está, ¿no? Pensamos que solo es eso, pero detrás hay mucho más, ¿no? Todo el coste que supone un ciberataque a través de un producto asegurador como el nuestro, ¿no? Pues te quedaría totalmente solventado, con lo cual, lo que dices tú, el producto está pensado, ¿no? Para que tengas la cobertura
¿no? Desde esta protección externa básica que comentabas, Gemma, del antivirus, ¿no? Hasta la última consecuencia económica que pudiera haber, que puede ser, por ejemplo, una extorsión, ¿no? El que si tenemos un ransomware, nos secuestran y tenemos que pagar ese rescate, siempre va a ser en última instancia, pero que también tengamos la tranquilidad de que tenemos un producto que nos da esa solvencia, ¿no? Y de que nos da esa protección. Sí, entonces, claro, un poco aquí cómo colaboramos entre Dorteam y Seoris. Pues nosotros en Dorteam hacemos la parte preventiva, toda de preparación para la NIS a nivel de no solo de protección de datos, documental, sino también la parte la parte técnica, evidentemente, de medidas de ciberseguridad, tanto las para que no nos entren de fuera como para que no nada salga, ¿no? Nada que no debe, pues, aparezca fuera de nuestra red informática. Y entonces la parte de Seori, pues claro, su solución es una cobertura aseguradora para cubrir en caso que suceda, a pesar de todas las medidas y demás, pues poder tener este soporte. Bueno, he tenido al final un incidente y voy a poder recuperar mis copias, voy a poder remontar mi actividad. Pero claro, quieres que no, pues voy a estar unos días parados, no sé cómo actuar y esto me va a tener también un impacto económico, ¿verdad? Sí, efectivamente. Al final es tener una solución, digamos, nosotros le gusta llamar una airbag de seguridad, ¿no? Y al final, cuando tienes el problema, tienes una barrera. Imaginaros, nuestro producto tiene 40 coberturas, ¿no? No hay ningún producto asegurador que tenga tantísimas coberturas y es por las muchas cosas que pueden ocurrir en el caso de que tenga un ciberataque. El primero, que la respuesta a incidentes es algo que ocurre en cualquier momento, ¿no? Y tú necesitas que tu negocio se ponga a funcionar cuanto antes. Ahí tienes a gente con un perfil técnico muy avanzado que nos va a ayudar a poner otra vez nuestra empresa en marcha, ¿no? Junto con el equipo de Dorteam, ¿no? Además, pues todas esas coberturas económicas, jurídicas, informes forenses, me cambian los precios en mi web, me han pedido un crédito en mi nombre, es que son tantas las cosas que pueden ocurrir que no tendríamos 10 webinars para poder cubrirlas, ¿no? Pero lo importante, el mensaje principal que llevarse es, tenemos una serie de requisitos que nos traslada a la NIS 2. Tenemos una serie de soluciones que trasladamos que podemos conseguir con esta fusión entre Seoris y Dorteam, y de cara a vosotros, de cara a todos los que nos estéis escuchando, pues que sepáis que tenéis una solución a esta problemática y que estéis preparados cuanto antes para que vuestro negocio no se verá en un momento dado cuando tengáis un problema en una circunstancia así, pero es que además no os encontréis fuera cuando vayáis a hacer una propuesta económica porque no estáis cumpliendo con estas normas. Entonces, bueno, yo creo que tenéis un equipo espectacular desde Dorteam y Seoris para poder daros soluciones en este sentido. Yo me gustaría, ahora pasaremos a la ronda de preguntas, pero sí que me gustaría animaros a todos los que nos estáis viendo hoy, pues a contactar con vuestro consultor de Dorteam, porque como decía antes, seguramente a nivel técnico ya estáis completamente cubiertos. Entonces, si os interesa tener este airbag de seguridad, acabar de tener, de estar bien cubierto, nosotros recomendamos pues el ciberseguro de Seoris, porque otros ciberseguros de seguridad que venden los bancos y demás, nosotros hemos analizado un poco el mercado y vemos que vosotros pues sois una empresa realmente especial, o sea, solo vendéis este tipo de seguros y ofrecéis, digamos, el servicio más completo y que sois transparentes en cuanto a las exclusiones. Entonces, yo os animo a contactar con vuestro consultor de Dorteam, porque os haremos un estudio rápido y veréis también que realmente no hace falta mucha, es una inversión de lo que os pensáis. Si os parece, vamos a abrir el turno de preguntas. No sé si queríais, mientras tanto, si queríais añadir alguna conclusión, Palma y Elena. Muchísimas gracias por vuestra explicación, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Yo creo que los mensajes están claros. No podemos ya ser ajenos a una circunstancia como la que tenemos delante y al final tampoco estamos hablando de grandes dispendios económicos, que también todos pensáis, oye, esto costará una barbaridad. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas muy razonables en precio. La mayor parte de las ocasiones la gente se gasta más en el seguro de su
casa que en un producto así, y estamos hablando de tu negocio, ¿no? Con lo cual, pues imaginaros un poco los órdenes de magnitud donde nos movemos. Vale, pues mira, tenemos, mientras tanto, nos ha escrito Marta, que nos pregunta ¿qué diríais que ocurre más? ¿El ataque suele ser, o sea, veis más ciberincidentes por brecha desde dentro o por un atacante desde fuera? Nosotros, en nuestra experiencia, digamos, en función del tamaño de la empresa pequeña, lo que más se está recibiendo es suplantación de identidad, ¿no? Son elementos que al final lo que hacen es nos intentan engañar y hay, desgraciadamente, por muchas medidas que pongamos, pues al final vamos rápido, nos encontramos con que nos han mandado un correo electrónico supuestamente pues mi responsable, y donde había una L nos la han cambiado por un 1, voy rápido y no me doy cuenta, ¿no? Y he hecho una transferencia y se nos ha ido. Entonces esa es una de las casuísticas más importantes. Pero mira, os contamos, por ejemplo, en negocio hotelero, ¿no? En negocio hotelero, luego cada actividad tiene un poco su particularidad, ¿no? El negocio hotelero, todo el mundo trabaja con la herramienta de Booking, ¿no? Para su desgracia, porque ninguno quiere, pero bueno, es casi obligatorio hoy en día si te dedicas a ese negocio, y se introducen en el apartado, digamos, de su área de clientes, ¿no? Se introducen como el hotel, y a todos esos clientes que han hecho sus reservas a través de Booking, de repente reciben un correo, y ese correo lo que hacen es que les piden que paguen la reserva, ¿no? Entonces, evidentemente, ese enlace al cual les llevan no es el enlace del hotel, y el cliente se presenta al hotel el día que le toque y dice, no, si yo ya lo he pagado. Dice, no, usted no ha pagado. Entonces ahí ya se descubre el pastel. Bueno, pues eso es una circunstancia que ocurre en el mercado hotelero. El año pasado en todo Italia fueron 70.000 casos, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea del volumen, ¿no? de lo que ocurre. Pero es que suplantaciones de identidad son cientos de miles. O sea, al final, oye, unas veces son 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros, que dices, bueno, me han hecho un roto, porque ese es el beneficio a lo mejor para sacar eso neto. Tengo que hacer muchas cosas en mi empresa, pero lo que también está ocurriendo es que, bueno, a veces son incluso millones, ¿no? O sea, que se han dado casos, la suplantación de identidad más voluminosa que ha habido en España fueron 25 millones de euros, ¿no? Y fue un organismo público de la Generalitat Valenciana que pagó estaban comprando unos trenes y pagaron 25 millones de euros a unos malos, ¿no? O sea, Gracias, Marta, por tu pregunta. José Manuel pregunta que en referencia a la transposición de la ley en España, un poco si podríais aclarar la situación actual de que, bueno, que en teoría la NIS 2 está en vigor, pero claro, no se ha transpuesto eso, ¿cómo nos afecta, digamos, a las pymes y a las empresas españolas? Claro. Bueno, aquí las directivas, como seguro conocéis, las directivas son obligatorias, son de obligado cumplimiento, ¿no? O sea que desde el momento que se publica, y se publicó ya hace bastantes años, ¿no? Esta normativa, dieron 2 años para su implantación, y bueno, pues diferentes países hemos ido a diferentes ritmos. La situación es que la normativa está y digamos, tengo la posibilidad o no de hacerlo. La cuestión es, si no lo hago, ¿hoy me ocurre algo en España? No. Hoy no me ocurre nada en España porque el marco sancionador, digamos, en la legislación nacional no está implementado. En enero del año pasado entró ya se hizo ya el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados y está, bueno, dentro del trámite del Congreso. Lo que se está comentando es que probablemente para el mes de marzo esté aprobado, es lo que se está comentando. Pero, bueno, ya os decía antes un poco que el Congreso, pues ya sabéis que estamos un pelín entretenidos con muchas cosas y probablemente no esté dentro de las prioridades del día, ¿no? Pero la realidad es que al final los plazos están ahí, los tienen que poner en marcha y Europa lo que hace, y ya está abierto un expediente a España, de una sanción por el hecho de no tener la norma puesta, ¿no? Entonces, al final esto suele pasar. Ya lo cierto es que en Europa ya prácticamente todos los países grandes ya lo tienen puesto. Ya lo tiene puesto Italia, ya lo tiene puesto Alemania. Entonces, también os digo, aquellos que trabajéis, que tengáis clientes fuera de las fronteras, también que sepáis que ahí ya, digamos, ya hay marco legal y ya está todo puesto en marcha. El punto es, nuestra recomendación es ponernos en marcha, no esperemos al último día y es mejor ser los primeros de la cola que los últimos de la cola.
Dejamos un minutito más por si alguien quiere preguntar alguna una cosita más, alguna duda. Si no, pues bueno, yo voy agradeciendo a May y a Elena vuestra participación hoy en el webinar. Espero que os haya parecido interesante los contenidos, os haya ayudado a aclarar un poco las ideas y quedamos a vuestra total disposición para hablar, para ver cómo lo tengo. Enviadnos un formulario de contacto, llamad a nuestro teléfono y os atenderemos y seguimos hablando, seguimos tratando el tema. Mañana también enviaremos la grabación a todos los asistentes y bueno, yo creo que podemos cerrar la ronda de preguntas. Así que, bueno, si os queréis despedir. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nada, a través de los consultores de Dorteam, pues estamos en total contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós, que y hasta la próxima.